Imagina por un momento que todo lo que percibes como real, este mundo, tu cuerpo, incluso la sensación de ser un individuo separado, es en realidad una ilusión. ¿Qué pasaría si te dijeran que estás viviendo un sueño profundo del que puedes despertar? En este video vamos a explorar una idea central y radical de un curso de milagros, la metafísica de la separación. El curso nos presenta una verdad completamente radical. El pensamiento de la separación y el mundo físico son ilusorios. Sin embargo, entender cómo pareció ocurrir la separación en la mente y cómo nos fuimos adentrando en un sueño profundo es el fundamento para reconocer esto como un error en la mente y llevarlo al Espíritu Santo para que sea deshecho. Es el camino para despertar del sueño a través del verdadero perdón. Esta explicación también nos ayudará a comprender el papel de Jesús y el Espíritu Santo. Esta revisión, aunque parezca abstracta, es la clave para entender toda nuestra experiencia y lo más importante, para saber cómo podemos sanarla. La explicación está inspirada en el curso mismo y en varios de los escritos de Ken Wapnick. Antes de iniciar esta exploración, es conveniente señalar que el lenguaje en la experiencia que vivimos en este mundo es inherentemente limitado y simbólico. Esto implica que el lenguaje es solo un medio para tratar de explicar verdades abstractas a nuestras mentes humanas que piensan en términos concretos la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, el lenguaje no puede capturar completamente todas estas verdades no dualistas y atemporales que el curso nos intenta transmitir. El uso de palabras es necesariamente imperfecto. Esta situación también es abordada por Jesús en el curso mismo. Él nos dice que las palabras son símbolos de símbolos y por lo tanto están doblemente alejadas de la realidad. Así entonces, aunque el lenguaje no puede completamente describir lo inefable o indescriptible, conceptos como por ejemplo la realidad de Dios, el cielo, la unidad, por mencionar algunos, las palabras sí pueden señalar hacia allá. Wapnick utiliza la enseñanza Zen muy popular y dice que el lenguaje es como el dedo apuntando a la luna. El dedo es útil para dirigir la atención, pero no debe confundirse con la luna misma. Otro de los recursos útiles es el uso del lenguaje antropomórfico y antropocéntrico que encontramos en el curso. Por ejemplo, decimos que el ego odia, engaña, busca venganza, entre otras muchas cosas más. Es decir, esto involucra atribuir características humanas a conceptos abstractos. Cuando hablamos de Dios, por ejemplo, decimos la voluntad de Dios, como si Dios tuviera una intención consciente. Todo esto para facilitar la comprensión. Estos recursos son solamente conceptos pedagógicos para ayudar al estudiante a relacionarse con lo divino y entender muchos conceptos metafísicos abstractos que están más allá de la comprensión lineal y limitada de la mente humana. Finalmente, también es importante recordar que el curso utiliza términos cristianos tradicionales, pero con un significado completamente diferente dentro de su marco no dualista. La esencia del curso está en la experiencia de unidad, no en las palabras. Las palabras son solo un puente hacia una relación con lo abstracto e inefable. El curso integra su metafísica no dualista con una psicología práctica y sofisticada, usando el perdón para unificar estas enseñanzas. La metafísica, en el curso, se refiere al sistema de pensamiento fundamental que describe la naturaleza de la realidad. A diferencia de la metafísica tradicional, el curso establece una distinción radical entre la realidad eterna, inmutable y perfecta del espíritu y la fabricación del mundo de la separación, el cuerpo, el pecado, la culpa, el miedo, que finalmente son una ilusión. Así entonces, la metafísica en el curso es el marco que explica por qué el mundo que percibimos es una ilusión y cómo nuestra separación de Dios pareció ocurrir. Su propósito no es meramente intelectual, sino práctico. Sienta las bases para entender que la verdadera realidad es el amor inmutable de Dios y que el perdón es el medio para desmantelar la creencia en la separación y despertar del sueño del mundo a la verdad de nuestra verdadera identidad como el Hijo de Dios. Se considera no dualista predominantemente, aunque existe debate entre varios estudiantes del curso si realmente es no dualista. En esta explicación, consideramos que el curso sí es esencialmente no dualista, aunque utiliza un lenguaje aparentemente dualista como Dios versus ego, amor versus miedo,
cielo versus mundo, como herramienta pedagógica para guiar al estudiante hacia una comprensión puramente no dual. Es no dualista porque enseña que solo Dios es real y todo lo demás, el mundo físico, el ego, el cuerpo, entre otros conceptos, todo esto es una ilusión. Podemos decir entonces que el curso adapta su lenguaje para comunicarse con una mente que cree en la dualidad, pero al final su meta es llevarnos más allá de estos pares de opuestos hacia la experiencia directa de la unidad. Dicho todo esto, vamos a empezar a adentrarnos a explorar la metafísica de la separación. Este proceso es común describirlo en 4 fragmentaciones. Para iniciar, es importante decir que, aunque el desarrollo del ego y las fragmentaciones se presentan como si ocurrieran en una secuencia, en realidad no suceden en un orden temporal ni espacial. Todo ocurre simultáneamente. Esto resalta la naturaleza ilusoria y atemporal del error de la separación. Para entender la separación, primero debemos ir al comienzo. En un curso de milagros, el uso de mayúsculas es muy distintivo, no solo para describir la naturaleza sagrada de esas entidades, sino para enfatizar la naturaleza de la realidad última. Cuando hablamos de comienzo, no hablamos de tiempo, sino de un estado eterno. Aquí no hay formas, tiempo, espacio, ni necesidades de ningún tipo. Es el estado original, un estado de perfecto amor infinito, paz, unidad y plenitud. Se usa la palabra cielo para referirnos a este estado, el cual es nuestra verdadera realidad. Cielo no es un lugar físico, sino la consecuencia de la perfecta unicidad y el conocimiento de que no hay nada más, ni fuera ni dentro de esa unidad. Dios, o la fuente, es inefable, más allá de toda comprensión humana y de las palabras. Su naturaleza es espíritu y amor. Aquí existe una unidad perfecta entre Dios y su Hijo, a quien el curso se refiere como Cristo. Dios Padre creó al Hijo, Cristo, por puro gozo, como una extensión de sí mismo, con las mismas características y poder creativo que Dios. Cristo no es una figura externa o física en particular. Cristo es el pensamiento de Dios, perfecto, amoroso e impecable, que representa la verdadera identidad del Hijo de Dios. No hay dos seres que interactúen, son uno. Lo que Dios creó es inmutable e inamenazable. El conocimiento es el ámbito de Dios. El conocimiento es la esencia del cielo, pues representa la realidad eterna y la única verdad que es inalterable. El curso lo manifiesta inclusive así. La unicidad es simplemente la idea de que Dios es, y en su ser, Él abarca todas las cosas. Ninguna mente contiene nada que no sea Él. Decimos Dios es y luego guardamos silencio, pues en ese conocimiento las palabras carecen de sentido. Aquí encontramos un estado de perfecta no dualidad. Este estado es la perfecta unidad. El Hijo no puede separarse de su fuente, y juntos forman una unidad indivisible. La única diferencia, por llamarlo de una manera, es que Dios es la única causa, y su efecto es su Hijo. El Hijo es creativo por semejanza con su Creador, y tiene el poder de crear sus propias creaciones y acrecentar el reino, aunque no de crear a su Creador. Jesús lo dice en un sentido muy literal en el curso. Él dice que no hay ningún lugar en el que el Padre acabe y el Hijo comience como algo separado. Imaginen una paz y un amor tan absolutos que no hay espacio para nada más. No hay separación, no hay individualidad, tal como la conocemos aquí en este plano. Pero entonces, algo que el curso llama la diminuta idea loca pareció ocurrir. En realidad, nunca sucedió, pero pareció suceder. Fue la idea de que el Hijo, de alguna manera, podía separarse de su Padre, tener una mente y una voluntad independientes. El Hijo de Dios concibió esta idea motivada por el deseo de ser autocreado e independiente y ser padre de su Padre. El curso enfatiza que esta locura fue un breve instante que se extinguió tan fugazmente en el cielo que ni siquiera se notó, y por lo tanto no tuvo efectos reales, ni alteró la inmutable realidad de la creación, ni la perfecta identidad del Hijo. El Hijo simplemente olvidó reírse de esta idea absurda. La mente del Hijo de Dios pareció entonces dividirse en dos: la mente de Cristo, que permanece unida a Dios, y una mente separada que sueña con la autonomía. Esto representa la primera fragmentación, o inicio del sueño, que dio inicio a las siguientes.
Un rasgo importante es que con cada fragmentación que se da, la mente experimenta un olvido. Deja de reconocer aquello de lo que se separó, conservando solo aquello con lo que ahora se identifica. Así entonces, esta idea ilusoria fue tomada en serio por el Hijo de Dios. La mente, con minúscula, que ahora cree existir como una entidad separada, continúa su división, transformándose ahora internamente en dos: la mente errada, el ego, y la mente recta, el Espíritu Santo. La mente errada, o voz del ego, es la creencia de que la diminuta idea loca realmente ha sucedido. El ego es un sistema de pensamiento o creencia en la mente de separación, individualidad y especialismo. La mente recta, por otro lado, representa la memoria del amor perfecto de Dios, un enlace de comunicación que acompaña al Hijo en su sueño ilusorio. Ante la diminuta idea loca del Hijo de Dios, el Padre Celestial no respondió con castigo, sino con amor. Dios, en el mismo breve instante en que la idea de separación surgió, Dios proveyó la expiación. Esta expiación se manifestó a través del Espíritu Santo, quien asume la función de deshacer las ilusiones y reinterpretar las percepciones falsas del Hijo, guiándolo de vuelta a la verdad. El Espíritu Santo es la voz y memoria de Dios. Esta nos dice que el error no es real. También dentro de esta mente dividida hay una tercera parte, que funciona como el tomador de decisiones, el único punto donde el Hijo puede elegir entre la voz del ego y la del Espíritu Santo. El tomador de decisiones nunca es neutral, siempre elige uno de los dos, no hay otras alternativas. Este concepto del tomador de decisiones no se usa en este contexto. Wapnick lo utiliza para fines didácticos. El ego se enfrenta entonces a una amenaza real. ¿Qué pasa si el Hijo escucha al Espíritu Santo y reconoce que todo es un sueño, que la separación nunca sucedió? El Hijo despertaría y el ego desaparecería. Por lo tanto, para sostenerse y mantener su existencia, el ego debe convencer al tomador de decisiones de elegirlo a él. El verdadero temor del ego no es el amor de Dios, sino el poder de la mente del Hijo para elegir. La meta principal del ego es privar al Hijo de Dios de su mente. Al hacer esto, el ego asegura su existencia. Para asegurar este fin, el ego crea una narrativa basada en tres pensamientos fundamentales. La Trinidad del ego. Pecado. Convence al Hijo de que hizo algo terrible, grave e imperdonable al separarse de Dios y rechazar su amor. Culpabilidad. La culpa es la emoción resultante de la creencia en el pecado. Según el ego, como hemos cometido un pecado, la separación de Dios, debemos sentir culpa. Es el odio a uno mismo que surge automáticamente del pecado. Miedo. El miedo es la consecuencia inevitable de la culpa. Si hemos pecado y somos culpables, entonces tememos al castigo de Dios. Transforma el amor de Dios en ira y hace que el Hijo tema al Espíritu Santo, presentándolo como un agente de castigo. El Hijo de Dios tomó la decisión equivocada, se decidió por el ego y le dio la espalda al Espíritu Santo. Al identificarse con este sistema de pensamiento, el Hijo asume una identidad pecaminosa, culpable y atemorizada, creyéndose la morada del mal. Así entonces, el ego ha convencido al Hijo de Dios de que su mente es un lugar de conflicto. Gobernado por la ley primordial de mata o te matarán, el Hijo cree que enfrenta a un Padre enfurecido y sediento de venganza. Este temor a la aniquilación divina es la raíz del miedo a Dios. En este momento, la mente del Hijo de Dios se ha convertido en un campo de batalla, donde dos fuerzas opuestas están enfrentadas según la percepción del ego. El Hijo se siente sobrepasado por la carga de pecado y la culpa. El ego, que se presenta como su protector, le aconseja al Hijo que se mantenga alerta, pues le hace creer que este Dios, herido y ofendido, está buscando una venganza violenta contra él por haber pecado y causado su propio sufrimiento. La voz amorosa del Espíritu Santo ha sido sofocada prácticamente. Así, el miedo y la culpa dominan su mente, mientras que el amor y la verdad han sido negados y convertidos en su versión opuesta. En resumen, hasta ahora el ego representa esa idea de separación que se vuelve real, impulsada por nuestra creencia de que el pecado es real. Esto lleva al Hijo de Dios a pensar que no solo se ha distanciado de Dios, sino que se ve ahora como si Él mismo se hubiera creado.
En este proceso, ignora al verdadero creador y toma su lugar como origen de todo. Estas ideas falsas sobre el pecado le parecen tan aterradoras al Hijo de Dios que siente que necesita creer en defensas absurdas. El Hijo, sintiéndose atrapado, acude al ego en busca de ayuda, ya que parece ser la única voz que puede oír. Le dice algo así como: disfruto ser alguien único, individual y especial, pero no soporto este peso de pecado, culpa y miedo. ¿Hay alguna forma de que pueda seguir siendo yo sin todo este peso? El ego sugiere fragmentarse para escapar del pecado y la culpa. Así que el yo egoico, caracterizado por el pecado, culpa y miedo, se fragmenta en dos yoes, como una célula que se reproduce. Observamos que el pecado del yo original, llamémosle A, ha sido dividido y puesto fuera de sí, creando un nuevo yo, C. Esto es lo que llamamos proyección. Este nuevo yo, C, se convierte ahora en el que carga con el pecado y culpa. Como resultado, el yo original queda aparentemente libre de culpa y se crea un nuevo yo que se le llama B, el yo sin pecado. En resumen, el yo pecador original A se ha dividido en dos, uno que lleva el pecado y culpa, C, y otro que parece estar libre de culpa, B. Y este último B es con el que el Hijo de Dios se identifica ahora. La parte que odia la culpa y el pecado ahora parece estar fuera de él, en otro yo inventado. Esa culpa, al proyectarse, ya no parece suya, se le atribuye al Padre. Ahora es Dios quien parece ser el agresor, enojado, vengativo, como un enemigo. El Hijo ve a Dios como alguien que ataca, pero en el fondo, el Hijo se siente culpable porque cree que ha herido a Dios, que lo ha traicionado, cree que Dios es la víctima y por eso Él se ve a sí mismo como un pecador. Sin embargo, al proyectar esa culpa, el papel se invierte, Dios parece ser el cruel y el Hijo se percibe como la víctima inocente. En este proceso mental, el Hijo recuerda solo lo que proyecta y olvida de dónde salió esa proyección, pero en realidad no hay nadie fuera del Hijo. Ese Dios externo que parece tener el poder de castigarlo no existe. Es solo una parte de la mente del Hijo dividida y proyectada. Con cada nueva fragmentación, el miedo se intensifica. Cada nueva amenaza parece peor que la anterior y exige una nueva defensa, que termina siendo otra fragmentación más. Para escapar del Dios que ahora se teme y evitar mirar dentro de su propia mente, el Hijo se fragmenta en miles de millones de partes. Proyecta estos fragmentos hacia afuera y a los cuerpos. El ego, junto con el Hijo, escapa del campo de batalla de la mente, creando ahora un lugar donde creen que Dios no los podrá encontrar, el mundo físico. El ego crea un velo del olvido, la negación o represión, para que el Hijo olvide su origen y su verdadera identidad como Cristo. El Hijo entonces olvida que tiene una mente, que tuvo una elección y que el mundo es una proyección. Cree que su hogar es su cuerpo y que fue creado por otros cuerpos. El ego inventa el cuerpo y el cerebro y le hace creer al Hijo que su verdadera identidad está en el cuerpo, no en la mente. De este modo, el Hijo pierde contacto con su capacidad de decidir. El objetivo es distraer al Hijo para que no recuerde su mente, ni su poder de elegir. El cuerpo es como una prueba falsa de que la separación y la individualidad son reales. Jesús lo enfatiza así. El mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. Es el símbolo del miedo. Mas, ¿qué es el miedo sino la ausencia de amor? El mundo, por lo tanto, se fabricó con la intención de que fuera un lugar en el que Dios no pudiese entrar y en el que su Hijo pudiera estar separado de Él. El mundo se convierte entonces en una gran distracción, hecha para evitar que el Hijo mire hacia adentro y reconozca la culpa y el auto-odio que están en su mente. Así todos los problemas que parecen venir del exterior, enfermedades, conflictos, miedos, son en realidad reflejos de esa culpa interna proyectada. Así, el mundo comienza a parecer un campo de batalla real. El ego nos dice que el mundo es una prisión, un lugar donde estamos atrapados, escondiéndonos de la ira de Dios. La muerte es el castigo inevitable por nuestro pecado original. Desde esta perspectiva no hay esperanza. Sin embargo, lo que vemos como lucha entre personas en este mundo que experimentamos, donde yo parezco ser la víctima y tú el agresor, no es más que un reflejo externo del conflicto dentro de mí mismo. Todo lo que parece estar dividido y en guerra fuera de mí son solo partes fragmentadas de mi propio ser. En el curso, cuando Jesús dice que tu hermano es tuyo, no está hablando en sentido figurado, sino literalmente.
La enseñanza de que nuestro hermano es parte de nosotros está basada en la idea de las fragmentaciones mentales. Todo lo que vemos fuera de nosotros son partes proyectadas de nuestra propia mente. Es decir, hemos ocultado pensamientos de culpa y miedo dentro de nosotros y luego los hemos proyectado fuera, creando un mundo donde esos conflictos parecen reales. Por eso cuando creemos que alguien nos ataca o nos hace sufrir, en realidad estamos viendo una parte de nuestro propio yo proyectada en otro. No hay una verdadera separación entre nosotros y los demás. El cuerpo de quien parece ser nuestra víctima o nuestro agresor es solo una imagen fuera de la mente, pero en el fondo todos somos parte de la misma mente. El tiempo y el espacio en este plano forman parte de la trinidad del ego. El pecado representa el pasado, la culpa se vive en el presente y el miedo se proyecta hacia el futuro, como la amenaza de la muerte. Aunque el ego haya fabricado el universo y los cuerpos y todo esto que percibimos en este mundo, el recuerdo de la voz del Padre, el Espíritu Santo, vive aún dentro de nosotros. Vive en la parte de tu mente que sigue conectada con Él, sin importar cuán profundamente hayas caído en el sueño del ego. No viene de fuera ni aparece repentinamente. Su voz siempre ha estado ahí, aunque muchas veces no la escuches por miedo o resistencia. Su función es ayudarte a despertar del sueño del ego en este mundo. Lo hace sin atacar tus ilusiones, sino reinterpretándolas, mostrándote que no tienen poder real. Sigue actuando como un puente entre lo ilusorio y lo verdadero, guiándote desde la percepción hasta el conocimiento de tu ser. El Espíritu Santo puede usar todo lo que el ego fabricó en este plano físico, tu cuerpo, tus pensamientos, tus relaciones, para ayudarte a sanar. Transforma lo que el ego fabricó para atacar y destruir en herramientas de perdón y comunicación. Con su guía puedes usar las propias ilusiones del mundo para volver al amor, a la paz y a la verdad. Jesús, por su parte, representa el amor perfecto del Espíritu Santo. En su paso por este mundo, Jesús se identificó completamente con el Cristo, el Hijo de Dios, tal como fue creado. Jesús es visto como un hermano mayor, puesto que es el modelo de lo que significa renacer espiritualmente. Él representa el camino para despertar del sueño de separación. Su propósito es transmitir un único mensaje: que Dios te ama incondicionalmente. Él nos guía a iniciar el proceso de observar nuestro ego, con todos sus pensamientos de separación y especialismo, sin miedo, culpa ni juicio. Este paso es fundamental para comenzar a deshacer el ego. Su objetivo es guiarnos a comprender que el problema no está fuera de nosotros, sino que es una elección interna del ego. Ni Jesús ni el Espíritu Santo son salvadores externos, sino una presencia constante dentro de nosotros que nos recuerda que siempre podemos elegir otra forma de ver las cosas. Así como un faro guía a los barcos perdidos, ellos nos muestran que hay otra opción más allá del miedo, el amor, como lo dice Wapnick. Por eso Jesús nos repite constantemente en el curso: elige de nuevo. Es crucial entender que en realidad ninguna de estas divisiones ocurrió. Todo esto es una gran ilusión creada dentro de la mente del Hijo, que creyó estar separado. Nuestras vidas son como películas antiguas o sueños repetidos. Los volvemos a vivir una y otra vez en nuestra mente, como una forma de evitar enfrentar la culpa y el miedo que llevamos dentro. En esta repetición nos olvidamos de que somos los que sueñan. Nos identificamos con los personajes y las situaciones que vemos en la pantalla de nuestras vidas, creyendo que todo esto es real, cuando en realidad solo estamos reviviendo una ilusión en este mundo. Jesús lo dice así: la separación no es más que un espacio vacío, que no contiene nada ni hace nada, y que es tan insubstancial como la estela que los barcos dejan entre las olas al pasar. Dicho espacio vacío se llena con la misma rapidez con la que el agua se abalanza a cerrar la estela según las olas se funden. Desde la visión de un curso, la salvación o sanación de la mente consiste en deshacer estas ilusiones, reconociendo que la separación nunca fue real, eligiendo escuchar al Espíritu Santo en lugar del ego. El perdón es el medio a través del cual el Hijo de Dios puede ser liberado de estas ilusiones y regresar a la verdad y a la paz. El curso define al perdón como idéntico a la salvación. Es nuestra única función aquí, y al aceptarla, asumimos el rol central que se nos ha asignado en el plan de Dios para despertar. El perdón
transforma los sueños de miedo en sueños felices, lo cual hace que despertar al conocimiento se vuelva posible y natural. Este proceso abre la mente a la verdad. A través del perdón, el mundo deja de ser un lugar de sufrimiento y se convierte en la antesala del cielo. Con Jesús o el Espíritu Santo a nuestro lado, podemos observar la aparente enormidad de nuestros supuestos pecados y culpas y darnos cuenta de que no hay nada ahí. Es una diminuta idea loca sin efecto. La salvación ocurre cuando el tomador de decisiones en nuestra mente escoge definitivamente al Espíritu Santo, lo que disuelve al sistema de pensamiento del ego. Este acto de perdón nos devuelve poco a poco a ese punto interno de elección, al tomador de decisiones, donde ya no buscamos fuera culpables o soluciones, sino que reconocemos nuestro poder de decidir nuevamente. La metafísica de la separación nos enseña que el mundo es una ilusión, una distracción, creada por el ego, para ocultar nuestra creencia en el pecado y la culpa. Pero también nos muestra que tenemos un poder inmenso, el poder de nuestra mente para elegir de nuevo. El curso no nos pide que cambiemos el mundo, sino que cambiemos nuestra mente. Nos invita a mirar la ilusión sin miedo, para que podamos despertar del sueño y recordar quiénes somos realmente. El amor de Dios, unidos en perfecta unidad. La paz no está fuera de ti, sino en la elección que haces en tu mente. Si este video te ha gustado, te invito a compartir y a explorar un poco más sobre un curso de milagros. Nos vemos en el siguiente video.